Y primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que deseen. Señor, te damos gracias una vez más en esta tarde, agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas. Y tú nos das la palabra de acuerdo a la necesidad de cada corazón, Señor. Te agradecemos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar entonces enfrentando el temor. Estaba mirando en Job capítulo 3, versículo 25. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Cuando Job, él expresa estas palabras: lo que yo temí, me ha acontecido. El permitir el temor. Nosotros conocemos la vida de Job, ¿verdad? Y sabemos todo lo que a él le pasó, todo el temor, el miedo que él permitió, le llegó. Y aún se acabó con todos sus bienes, sus hijos, y aún una enfermedad que le vino sobre él. Y esto él dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que yo temí. Y por eso es tan importante el que nosotros podamos mirar los ejemplos que nosotros miramos en la palabra, y para no permitir los temores en nuestra vida, ¿verdad? El temor es una emoción propia del ser humano. Es necesaria para su supervivencia, porque le indica cuando el peligro está cerca. Puede nacer de estímulos externos o internos que habitan en su mundo interior, como los malos recuerdos, traumas o carencias. O sea, los temores pueden, es normal, como un temor que le viene por algo que se acerca. Pero también podemos mirar que hay muchos temores internos que están dentro del corazón y externos. Los externos es que está por afuera, y los internos es por recuerdos de cosas que ha vivido en el pasado, en la infancia, siendo jóvenes o siendo ya las personas que son casados, ¿verdad? Entonces viene esos recuerdos. Y vamos a mirar, hay diferentes tipos de temores. El temor es peligroso para la vida cristiana, para la vida espiritual. No es bueno, porque nos afecta, ¿verdad? Para que nosotros no podamos creer al Señor lo que Él puede darnos. Y vamos a mirar, hay diferentes tipos de temores. El temor al abandono. Hay padres dentro del hogar que pelean, discuten, aún los hijos mirando. Y aunque sean los hijos tan pequeños, cuando ellos ven discusiones de los padres, viene el temor a su corazón. El temor, tal vez vendrá ya el divorcio, porque en las peleas escuchan que se quieren divorciar, y eso viene temor,
para esas pequeñas criaturas, o tal vez ya también jóvenes, ya siendo personas grandes, ¿verdad? Entonces los hijos se llenan de temor solo al pensar que se quedarán abandonados. Llega el temor. Y vamos a mirar el temor al rechazo. No puede acercarse una persona, hablando de los jóvenes, tiene temor de acercarse a donde una joven, por el temor de que le va a rechazar. Y muchas veces ya tienen muchos años y por temores no se han acercado y les gusta tal o cual persona, pero tienen temor al rechazo, que le digan no, no me diga nada. Por temor al rechazo no se acercan y hablan a la persona y se quedan muchas veces ya de una edad avanzada y sin casarse. Todo por el temor al rechazo. Los chicos tienen que orar a Dios sobre todo y también arriesgarse, aunque tal vez al principio lo rechacen, pero después yo creo que verá tal vez la respuesta, ¿verdad? De verle tanto tiempo ahí, pues como que le va gustando y le agrada. No es eso para las chicas. Las chicas no son las que tienen que ir a hablar, son los hombres los que tienen que hablar y decir me gustas o cualquier cosa, ¿verdad? Porque a veces yo he escuchado que la chica va y se le declara al joven y eso no puede ser, eso no es correcto. Entonces, por temor al rechazo, muchos no se han casado o muchos ya tienen su edad avanzada y no se han casado por temor al rechazo que la joven a lo mejor no le va a aceptar. Temor a la crítica, temor a lo que otros dirán. Muchas veces tenemos temor, hablando de jóvenes, tenemos temor de coger la Biblia y que la vecindad no me vea. Entonces la Biblia la llevo bien metidita, escondida, que nadie sepa que voy a la iglesia. Yo les cuento lo que me pasaba a mí. No le estoy diciendo que a usted está viviendo eso, pero como la iglesia era tan cerca de la casa, entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Mi Biblia la escondía bien en la carterita y ahí sí la llevaba. Y me encontraba con así amigos o amigas en la calle y me decían, ¿dónde te vas? Al centro, decía. Y no era que iba al centro, me iba a la iglesia, que era unas 4 cuadras de donde vivíamos. Pero muchas veces por el temor a la crítica, cuando era como una adolescente, yo recuerdo que tenía vergüenza porque estudiaba en un colegio de monjas. Entonces yo miraba, llegaba a la esquina, mi mamá ya entraba a la iglesia, justo la iglesia era en una esquina. Entonces yo me quedaba mirando, miraba para un lado, miraba para el otro y cuando miraba que no había nadie de mis compañeras, ese colegio era solo de mujeres, entonces me entraba corriendo y para la salida otro problema. Qué terrible es el temor, qué terrible es el temor a la crítica, el temor de que me rechacen porque voy a la iglesia cristiana. Vamos a mirar también el temor al fracaso. Muchas veces las personas por temor al fracaso les gusta una carrera y piensan que tal vez no van a poder. Y por el temor al fracaso, mejor no van. Temor al trabajo. ¿Saben cómo desarrollar ese trabajo? ¿Cómo hacerlo? Y les aprobaron que pueden ir a ese trabajo y no van, solo por el temor. Muchos no se casan por temor al matrimonio.
y ahora sin que se divorciaron los padres, que se divorció un familiar, y el temor al rechazo, el temor al fracaso del matrimonio. Muchos tienen temor que no van a tener finanzas, y también viene temores y no llegan las finanzas. Es tremendo, ¿verdad? La palabra dice que las finanzas vienen y se van. Es como que tuvieran alas. Pero yo creo que cuando confiamos en el Señor siempre, Él traerá esa bendición. El temor al hombre. Muchas veces hay jovencitas o jóvenes que miran cómo su padre maltrató a su mamá en el matrimonio. Y yo he escuchado de chicas que dicen, no, yo nunca me voy a casar. No me voy a casar porque yo vi cómo le maltrató mi papá a mi mamá. Y yo no voy a soportar eso. Por el temor, no permiten el matrimonio. O cualquier otra situación por el temor. Yo recuerdo que vino un temor a mi vida. No quería casarme porque mi mamá, ella quedó viuda a los 26 años. Entonces yo dije, no, yo no me voy a casar, porque a los 26 años yo me voy a quedar viuda. Ese era un temor terrible que me atacó por cosas así que vivimos en la casa. Entonces, muchas veces el temor viene para atacarnos, pero qué bueno es el que nosotros podamos entender que nosotros tenemos al Señor y el Señor, Él nos ayuda. También el temor a lo desconocido. Viene el temor a lo desconocido, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en el futuro? Voy a envejecer. Una mujer que era joven, se había divorciado y ella había permitido el temor en su vida. Y ella pensaba, ¿y ahora qué va a hacer? Mis hijos son pequeños y ahora sí me quitan el trabajo. ¿Y ahora dónde me voy a ir? O sea, ella permitió los temores. Yo le decía, pero usted es joven. Usted no tiene que tener temores, que después ya me voy a envejecer, pero ya sus hijos van a crecer. Entonces uno, como que el temor le encierra a la persona y no puede mirar más allá. Solamente como que ya se acortaron los días y le llegó la vejez y ya no, los hijos la abandonan y como que ya no pudiera salir adelante. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, temor a lo desconocido. Muchos tienen temor de viajar y por el temor no viajan. Se les presenta la oportunidad de un viaje en avión y ¿qué es lo que hace esa persona? Dice, no, yo no voy. Yo no voy. Yo recuerdo una consierva, ella decía, nunca vamos a tener carro. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si Dios les da la oportunidad para poder tener un carro. No, porque por ahí se chocan, se volcan y todo. ¿Para qué voy a tener un carro? Y nunca lo han tenido el carro. Nunca lo han tenido. O sea, es tremendo cuando deja que los temores invadan una persona. Muchos no tienen amistades por temor de establecer una relación. Muchos tienen temor también de ir a vivir a otra ciudad. Yo recuerdo que llegó un tiempo en nuestra vida, ya casados, y mi esposo, él dijo, tenemos que decidir, ¿nos vamos a vivir a Riobamba o nos quedamos aquí en Quito? Yo no le dije nada. Solamente comencé a orar, solamente me imaginaba ya yéndome a Riobamba y como que no me veía allá en la ciudad de Riobamba. A veces como que llegan esos temores, ¿verdad?
yo decía, pero ¿qué voy a hacer en Riobamba? Pero gracias al Señor, yo no le dije ni sí ni no. Simplemente comencé a orar, a orar, a orar y le pedí al Señor, Señor, si es tu bondad que vivamos aquí en Quito, pues establécenos aquí en Quito. Y no, pues Señor, también tendrás nuestro futuro allá en Riobamba. Pero muchas veces permitimos el temor, y por el temor a cosas diferentes que va a haber tal vez en ese lugar, ¿verdad? Pero qué bueno es el que nosotros podamos confiar en el Señor. Creo que cuando confiamos en el Señor, los temores pues desaparecerán. Vamos a seguir mirando. Entonces, temor a lo desconocido. Yo recuerdo en alguna ocasión que teníamos que viajar a Colombia y mi esposo me dijo, vamos a irnos en carro hasta Ipiales. Ahí dejamos encargando el carro y cogemos un vuelo, un avión para ir a Bogotá. Creo que nos sale un poco más barato, dijo él. Llegamos a Ipiales, creo que llegamos como 4 o 5 de la tarde. Y yo pensaba que ir a comprar un boleto de avión era como ir a comprar un boleto de carro. Y cuando llegamos estaba cerrado todo. Ya no se podía comprar ningún vuelo. Así es que mi esposo dijo, ahora sí nos vamos en carro. Y yo le dije, no nos vamos en carro. ¿No has oído de la guerrilla? ¿No has oído cómo es peligroso viajar de noche? Y le dije, más bien, bueno, está bien, hoy nos quedamos aquí y mañana viajamos de día, le dije. Mi esposo no me hizo caso. Él se entró a un lugar a donde se compra los boletos, compró los boletos y salió. Dijo, vamos, nos vamos a las, no recuerdo si era 7 o 8 de la noche. Él dijo, nos vamos. Pero le dije, ¿para qué compraste? ¿Por qué hiciste eso? ¿No ves que la guerrilla, no ves que es peligroso? Y él no me hizo caso, cogió la maleta y se fue. Yo tenía que seguirlo porque no podía quedarme. Ya se subió al carro, yo también, pero molesta, enojada. Pero cuando ya se sentó, él hizo una oración. Es terrible cuando nosotros damos lugar al temor. Es muy terrible. Y yo recuerdo que ya él oró todo, ya el carro se fue. El viaje era toda la noche y más un poco del día. Y recuerdo que cuando en la noche me he quedado dormida y sueño que los guerrilleros han hecho parar el carro. Y cuando han hecho parar el carro, y cuando mi esposo me dice, ya bájate porque también tienes que bajarte. Entonces yo en una bolsita, en mi cartera como un bolso, llevaba el dinero. Era como tan real todo eso. Y yo lo metía por debajo del asiento para que los guerrilleros no se lo cojan. Y cuando ahí me despierto. O sea, muchas veces es terrible el temor cuando nosotros permitimos en nuestra vida. Es terrible. Llegamos bien, gracias a Dios el Señor nos protegió, nos guardó y llegamos bien. Pero muchas veces permitimos el temor al futuro. ¿Qué va a suceder en el futuro? Voy a envejecer, ¿qué va a ser de mi vida? Y ahora si quedo viuda o viudo, y ahora ¿qué es lo que va a pasar? Terrible, ¿verdad? Cómo el enemigo puede armar como dramas tremendos para atemorizar. Temor a la enfermedad. Cuando en la familia ha habido enfermedades hereditarias, piensa a mí me puede dar lo mismo. ¿Se ha dado cuenta? Aun cuando usted va donde el médico, y cuando va donde el médico, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Qué enfermedad hay en la familia? A lo menos cuando yo he ido me preguntan, ¿qué enfermedad hay en la familia? Yo digo, había, ya no lo hay. ¿Pero qué? ¿Qué enfermedad? Bueno, un cáncer, pero eso ya pasó.
El médico como que muchas veces dice, no, pero es hereditario, pero nosotros confiamos en el Señor. Pero muchas veces puede llegar la enfermedad porque tú abres puertas, porque tú crees que eso es hereditario y te puede llegar. Y es tremendo porque puede suceder eso, ¿verdad? Pero creo que si nosotros confiamos en el Señor, vamos a mirar algo diferente. Temor del peligro. Y aquí nos habla respecto de Pablo, cuando él dice que estuvo en alta mar y que pasó varios días náufrago. Él habla también peligro de los ladrones. Y uno diría, ¿será que en el tiempo de Pablo había ladrones? Sí, había ladrones. Podemos mirar de este hombre que lo auxilió el samaritano, que le robaron y lo dejaron medio muerto en el camino. Entonces es tremendo. Y uno dice, pero ahora en la actualidad hay ladrones. En todo tiempo ha habido la maldad. En todo tiempo. Ya, entonces hay peligro también. Temor a la muerte. Esto sucede cuando una familia muere, un familiar muere y está cercano a uno. Le llega el temor de la muerte. Y esto es algo tremendo. Cuando la muerte pasa por cerca y se lleva a algún familiar. El enemigo nos ataca terriblemente. A mí me atacó ese temor de la muerte. Mi mamá murió y recuerdo que ya se le enterró y todo, pero yo tenía temor. Ella sabía quedarse una vez a la semana, iba a nuestra casa y ella tenía una camita ahí, le teníamos para ella que descanse, y me daba miedo de ir a ese cuartito donde ella dormía. No podía quedarme en la casa, no podía quedarme porque yo ya la miraba a la muerte, la miraba una calavera, ya miraba como que quería llevarse a otra persona. Y en ese tiempo mi esposo me iba llevando a donde él estaba trabajando. Y después yo le dije a él, había descuidado en ese tiempo mi casa, no estaba ya ni muy arreglada, no comíamos muy bien porque no me quedaba en la casa para cocinar. Y un día dije, no está bien, tengo que quedarme en la casa, tengo que vencer esto. Y recuerdo que él me dijo, yo le dije, me voy a quedar en la casa. Y él me dijo, pero ¿no vas a llorar? Le dije, no, no voy a llorar, yo me voy a quedar tranquila, ándate nomás, yo voy a estar tranquila. Apenas él se fue una cosa terrible. El temor, el miedo me invadió. Era una cosa terrible. Yo fui a la ventana, no quería ni alzar a ver a la ventana porque por la ventana yo ya la miraba a la muerte que llegaba. Y me asusté terriblemente, dije, Dios, ten misericordia de mí. Pero es algo tan bonito porque el Señor te auxilia rápidamente. Y recuerdo que cuando me vino ese temor tan terrible, me vino la palabra del Señor a mi mente y pude repetirla. Si yo vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Sea que viva o que muera, del Señor soy. Y fue tremendo porque sentí cómo se derribó todo ese argumento de temor. Y como me di cuenta que el temor se derribó, me fui al dormitorio y comencé a pronunciar las palabras. Fui a la cocina, fui a todo lado donde me daba temor, donde sentía miedo el ir. Ahí fui y pronuncié la palabra. Si yo vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muera. Sea que viva o que muera, del Señor soy. Qué lindo es el que nosotros podamos entender la palabra
derriba los temores. Y eso por eso nosotros tenemos que tener confianza en la palabra del Señor. El temor de ver a Dios. También Moisés tuvo temor de ver a Dios. En Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice: y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, también le llegó no temor reverente, sino miedo de ver al Señor. Cuando Dios le mandó a Moisés a santificar al pueblo de Israel, porque les dijo, mañana yo voy a hablar con ellos, y es tremendo porque ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, porque ellos miraban relámpagos, que salía humo, llamas en ese monte, y ellos dijeron no, se llenaron de temor y le dijeron, Moisés, tú habla con Dios y lo que Dios te diga, tú nos dices a nosotros y te obedeceremos. Sea tremendo, por el temor ellos no quisieron escuchar a Dios. Vamos a mirar, todos estos temores son manifestaciones de desamparo o impotencia, porque no podemos tener control en esa situación. El temor puede nacer de situaciones pasadas que están reprimidas o de situaciones presentes y también de pensamientos destructivos del futuro y que solo están en tu imaginación y te traen afán, ansiedad y te hacen perder seguridad en tu comportamiento ante los demás, provocándote complejos, tartamudeo, enfermedades. El temor altera tus reacciones físicas, tu metabolismo y tus periodos de sueño. O sea, el temor puede afectar terriblemente. Cuando nosotros abrimos esa puerta, no vamos a poder nosotros el poder estar bien delante de las personas. Cuando permitimos el temor, cometemos errores. Y vamos a mirar un ejemplo. Cometemos errores cuando permitimos el temor. En 2 de Samuel capítulo 10 versículo 1 dice así: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún hijo de Anás, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para que reconozcan e inspeccionen la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarlos, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. David era muy sincero. Él había tenido una buena amistad con este rey de los amonitas, y él lo único que quería era como consolarlo al hijo. Pero ellos, por temores, ¿qué fue lo que hicieron? Para los judíos, ellos tienen su barba y para ellos es normal.
Ellos no andan rasurándose, ellos se la dejan crecer y es como una honra. Y ahora cuando van a donde los amonitas, le cortan la mitad de la barba. Eso debe haber sido terrible. Les cortan los vestidos mostrando la nalga. Los avergonzaron terriblemente. Y eso sí trajo después problemas entre David y los amonitas. Después, si nosotros miramos en la palabra, hubo guerra entre ellos. Vamos a mirar también a Abraham. Yo no diría el padre de la fe. ¿Cómo es posible que él permitió el temor? No se había dado cuenta que su esposa era bonita. ¿Ya cuántos años de casados? Y muchas veces les puede suceder eso al hombre casado que no mira a su esposa y la ve tan bonita. Pero ahora que se ve confrontado, dice que hubo hambre en ese lugar. Y decidió Abraham irse a Egipto. Y cuando él va en el camino, la alcanza a ver a su esposita, aunque ya tenía su edad, pero era muy bonita. Le dice: ahora veo que eres hermosa. Por favor, haz algo para mí. Si los egipcios te miran, tu belleza, me van a matar por causa de ti. Ahora di que eres mi hermana. Tremendo, ¿verdad? Y claro, ella cuando llegaron a Egipto, se quedaron asombrados de la belleza de Sara. Y llegó hasta los oídos del faraón. Y el faraón la hizo llevar a su casa. Y claro, Abraham debe haber estado sufrido porque ya su esposa estaba en la casa del faraón. Pero sin embargo, pues Dios es bueno. Lo auxilió rápidamente, ¿verdad? A Abraham. Pero él también, por temores de que va a morir por causa de su esposa, mintió, aunque él dice también más adelante: y en verdad sí es mi media hermana. Vamos a mirar también otro ejemplo. El rey Saúl, él hizo un sacrificio que no le era permitido hacer a él. El único que podían hacer los sacrificios eran los sacerdotes. Pero él, en angustia que ya los filisteos llegaban y tenían guerra con ellos, entonces él hizo el sacrificio. Y le dijo Samuel: locamente has hecho. Pero él dijo: es que tuve temor, porque la gente se me escapaba y se iba. Por temor, él no hizo lo correcto. Otro ejemplo también de David mismo. Cuando él huía de el rey Saúl, él fue a donde los filisteos y le presentaron ante el rey Achís. Y cuando le presentan, dicen: ¿no es este del que cantaban? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y él se atemorizó. Cuando escuchó eso, se atemorizó. Permitió el temor en su vida y se hizo el loco. Comenzó a escribir en las puertas, en las paredes, a rayar. Por la barba permitió que le chorreara la saliva. Y cuando lo vio este rey, dijo: ¿para qué me han traído un loco? Llévenselo de aquí. Creo que lo sacaron de ahí. David corrió y se fue. Era todo por el temor. Dice que Pedro lo negó también por el temor. ¿Y delante de quién lo negó? De una empleada, de una criada, que se le acercó y le dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: no, ni lo conozco a ese hombre. Qué terrible, ¿verdad? Y él, unos días antes, le dijo al Señor: hasta mi vida puedo darlo por ti. En realidad él podía hacerlo, amaba al Señor, pero por temor lo negó. Jonás, él no fue a Nínive, no quiso obedecer a Dios.
¿Por qué no quiso obedecer al Señor? Porque sabía que Dios es bueno, compasivo y que Dios lo podía perdonar a Nínive. Y por eso él, para no quedar mal, que era un profeta, y para tal vez que no se iba a cumplir la palabra de él, entonces prefirió huir. Vamos a mirar cómo liberarnos del temor. Hemos permitido en la vida temores, pero ¿cómo yo puedo liberarme del temor? Es necesario conocer la raíz de lo que le produce el temor. Apropiarse de la palabra de Dios. O sea, primero, ir a la raíz. ¿Desde cuándo me vino ese temor? Tiene que haber una raíz, un origen, ¿verdad? Luego, apropiarse de la palabra de Dios. La única manera para desaparecer el temor es enfrentándolo. ¿Y cómo nosotros podemos enfrentar el temor? El temor le hace incapaz a una persona. El temor le hace a la persona incapaz para enfrentar la vida y le pone en grandes obstáculos para superar y le produce ansiedad. Y esto hasta le puede producir enfermedad. Una persona con temores no se enfrenta a riesgos para crecer ni para cambiar, porque lo desconocido le produce inseguridad. Tener un temor específico y constante se puede hacer realidad, porque la mente construye lo que tiene presente en la persona. Y Job, él dijo esto: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temí. O sea, cuando usted permite el temor, aún se puede llegar a hacerse realidad, porque usted está pensando tanto en lo mismo y en lo mismo. En alguna ocasión mi esposo, él contaba que amaneció el día y él cogió el carro y él sentía que tenía que chocarse. Así, tenía que chocarse en ese día. Y era una cosa tan fea que él sentía, como ese temor que comenzó a invadirlo, que tenía que chocarse en ese día. Y él dice que paró el carro en algún lugar y comenzó a orar al Señor. Y le pidió al Señor protección. Y enseguida eso se fue. El enemigo, si nosotros le dejamos, él puede invadir, y lo que tú piensas que te va a suceder, puede sucederte por permitir el temor que invade tu vida. Ahora, vamos a mirar cómo vencer el temor. Debes aferrarte a las promesas de Dios. Ya miramos, lo primero antes era ver el origen. La palabra te ayuda, es la que te defiende. Pero ahora, ¿cómo vencer el temor? Debes aferrarte a las promesas de Dios. Es muy importante aferrarte a las promesas de Dios. A las promesas específicas y confiar en su poder, en su fidelidad. Puede surgir una gran batalla en tu mente y en tu voluntad y en tu corazón, pero tú debes perseverar en la palabra, debes perseverar por la fe y derribar esos temores con la palabra. ¿Cómo nosotros derribamos los temores? ¿Solamente tal vez escondiéndote o algo? No. Con la palabra tú derribas los temores. Cuando una persona tiene ataduras como droga, alcoholismo,
cuando practica algún vicio, tiene temores que no va a poder dejar. Pero es algo tan importante el que nosotros le creamos al Señor. Y es el Espíritu Santo el que siempre traerá a nuestra mente la palabra. La palabra que tú te la aprendiste, esa palabra el Espíritu Santo la traerá justo en el momento necesario para que tú puedas confesar la palabra y derribará esos temores. El sentir temor en situaciones reales, peligrosas, es normal. Pero estar atado al temor te impide libertad interior. Pero qué bueno el poder confesar la palabra. En el Salmo 56, versículo 3, dice: el día que temo, yo en ti confío. Yo lo aprendí este versículo cuando era niña, pequeña, y nunca me he podido olvidar. Cuando yo siento temores, siempre yo lo repito este versículo: el día que temo, yo en ti confío. También el Salmo 11, versículo 1 dice: en Jehová he confiado, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? En Jehová he confiado. El ave, cuando ve al hombre que va tal vez de cacería y va con su carabina, y cuando mira que hay peligro, ¿qué es lo que hace el ave? Escapa y se va al monte. Pero la palabra dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? No, nosotros tenemos que levantarnos y confesar la palabra. En Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros hemos confiado en el Señor, Él siempre traerá paz a nuestro corazón, porque hemos confiado en Él. Y el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esa es nuestra confianza. Y es algo tan bonito porque tal vez nosotros no los miramos a los ángeles. Porque si los miráramos a los ángeles, a lo mejor, ¿qué sería? ¿Cómo se llama este hombre? Cuando miró un ángel se asustó. Y si nosotros, el Señor nos permitiría mirar ángeles, ¿verdad? Es bastante fuerte el mirar. Pero recuerde que el ángel de Dios siempre está con nosotros. Los ángeles de Dios siempre están con nosotros. Estaba recordando de una parejita, dice que ellos estaban debajo de un árbol leyendo la Biblia. Y dice que ya tuvieron hambre y se fueron en su carro a un supermercado. Y cuando iban saliendo a la puerta, dice que el portero le dijo: ¿y dónde está el señor que estaba con ustedes? Y él dijo: no, solo estábamos los dos. No, otro señor estaba con ustedes. ¿Dónde está? No, estuvimos solo los dos. El ángel de Jehová siempre acampa alrededor de sus hijos. Y cuando tú salgas en la mañana, nunca pienses que sales solo. Siempre recuerda que el ángel del Señor siempre camina contigo. Gracias a Dios que no los vemos, porque yo recuerdo de una amiga. Ella perdió su primer hijo y ella dice que estaba muy triste. Lloraba, no podía ser consolada, porque tenían tanta ilusión de tener su hijito, y lo perdió. No que se hizo abortar, sino que no pudo retenerlo en su vientre. Y ella lo único que hacía, dice, era llorar, llorar, llorar. Y dice que cuando ella en una mañana estaba llorando, recordando
recordando de su bebé. Y dice que cuando mira, dice, un ángel con un pandero que comenzó a cantar y a danzar ahí alrededor donde ella estaba. Y dice, se le terminó la tristeza, el dolor de que su hijo partió. ¿Por qué? Porque estaba mejor su hijo con el Señor. Entonces recordemos, el ángel de Dios siempre está con nosotros. Y gracias a Dios, no lo vemos, no nos permite verlo, pero Él siempre está con nosotros. Bendito sea el Señor. El ángel del Señor no nos produce temor ni miedo, nos da paz, confianza. Pero los espíritus inmundos sí nos da terror y nos da miedo. Cuando usted siente que hay un espíritu inmundo, enseguida usted siente en su cuerpo algo extraño, ¿verdad? Pero qué bueno es el ángel de Dios que está con nosotros, Él trae paz. Entonces nuestra confianza tiene que ser puesta en el Señor. En el Salmo 121, desde el 1 en adelante dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero aquí tú puedes ponerle tu nombre. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, si nosotros miramos lo que dice la palabra, no debemos dar lugar al temor, al miedo, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando ellos miraron, ya salieron de Egipto y ellos estaban haciendo su comida. Y cuando ellos regresan a mirar hacia atrás, alcanzan a ver que el pueblo de los egipcios venían otra vez detrás de ellos. Y ellos se atemorizaron, permitieron el temor. Y en el temor comienzan a decir: Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Acaso no había cementerio allá en Egipto? Nos trajiste para aquí que muramos. Pero ¿qué le respondió Moisés? En Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, o vosotros estaréis seguros. Qué lindo, Dios pelea por nosotros. Él está con nosotros y Él es el que nos defiende. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas son promesas de parte del Señor y es para que nosotros las tomemos y nosotros podamos repetirlas cuando el temor nos quiera tal vez acecharnos en la vida, ¿verdad? En el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y es algo tan bonito. En el Salmo 23, el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A veces cuando uno tiene que pasar situaciones duras, difíciles en la vida, el Señor no ha prometido que no nos va a llegar el día malo. El día malo llegará, pero cuando llegue el día malo, nosotros podemos repetir la palabra del Señor. Y para mí ha sido este salmo el poder repetir y decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Qué bueno es la palabra
nos alienta la palabra, nos levanta. Moisés tuvo que animarlo a Josué. Josué era el que tenía que entregar la tierra prometida al pueblo de Israel, pero no era tan fácil porque se iban a topar con ejércitos. No era que tan fácil los iban a conquistar, pero Moisés le dijo en Deuteronomio 31, versículo 6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces Dios siempre estará para podernos ayudar y vamos a ver su bendición. Y también otro de los ejemplos es David. Cuando su padre lo mandó a visitar a sus hermanos que fuera a la guerra para ver cómo ellos se encontraban. Y cuando él llega, encuentra que un paladín, dice la palabra, que todos los días, hasta ese día, habían pasado 40 días. En esos 40 días, este hombre decía: bueno, no hay necesidad de que peleemos todos. Simplemente venga uno y pelee conmigo. Y si ustedes nos ganan, pues nosotros seremos sus siervos. Pero si nosotros les ganamos, ustedes serán nuestros siervos. Dice que todos temblaban. Aún el rey Saúl mismo tenía temor y miedo y se metían. Pero cuando David llegó a ese campamento y escucha a este hombre que dice a desafiarles, y él dijo: ¿quién es este incircunciso? Y él lo miró como el oso, como el león que venía para arrebatar las ovejitas. ¿Y qué era lo que él hacía? No le permitía que el oso o el león se llevara la ovejita. Corría detrás y le quitaba la ovejita, le quitaba, sea el oso o sea el león. ¿Y quién es este incircunciso?, dijo. Y él dice que ya le permitieron que él fue corriendo, dice, a la línea. Y aunque este filisteo, vienes como para matar a un perro, le dijo. Pero David dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los escuadrones de Israel, y hoy te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y voy a dar tus carnes a las aves del cielo. Qué tremendo, había poder aún en la palabra que él confesó, y eso fue lo que sucedió. Bendito sea el Señor. Estaba mirando también, es algo tan hermoso porque el Señor, Él siempre está. Y dice que cuando los discípulos miraron a un fantasma que caminaba en el mar, ¿cómo sería, verdad? Ellos miran a este fantasma, pero era el Señor. Y el Señor les dice, porque ya dice que daban alaridos de miedo. ¿Cómo sería eso, verdad? Viéndole a un hombre caminando en el mar. Y el Señor les dice: no tengan temor, no tengan miedo, yo soy. Y cuando oyeron que era el Señor, Pedro le dijo: Señor, di que yo también camine sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Y él, mientras puso sus ojos en el Señor, dice que él caminó en el mar como que si fuera pisando en la tierra. Pero el momento que él se acordó de la tempestad que estaban pasando en ese momento, dice que él miró los vientos y dice que el temor llegó a su vida y comenzó a hundirse. Y ahí gritó: sálvame. Y el Señor dice que lo cogió de la mano y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es algo tremendo cuando, aunque tal vez nos toca pasar cosas difíciles y como que viene el temor, pero qué bueno que podamos entender que aún en esas circunstancias nosotros podemos invocar la palabra del Señor.
y derribar esos temores. Tenemos armas y no vamos a permitir que el maligno quiera hacer lo que quiera. Ahora, ¿cómo ser libres del temor? Primero, reconocer el temor desde dónde se originó. ¿Desde cuándo se originó el temor? Porque uno sí se puede dar cuenta desde cuándo usted abrió esas puertas al temor. Enfrentarlo, no tenga temor. El Señor, Él quiere hacernos libres y proclamar que la sangre de Cristo te limpia de todo temor y el poder declarar tu libertad. En Romanos capítulo 8 versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y en Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué bueno el que nosotros hoy podamos declarar esa bendición de libertad. Y uno tiene que recurrir a la palabra. Si nosotros miramos lo que dice el Salmo 91, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Vamos a ponernos de pie. Si tú has enfrentado temores en la vida, miramos diferentes clases de temores. Y qué bueno que hoy tú puedas reconocer y mirar cuál fue el origen del temor. Y al reconocer ese origen del temor, enfrentar el temor y poder recordar que el Señor te quiere hacer libre. No permitir el temor. Y tercero, proclamar la sangre de Cristo que nos hace libres. Y cuarto, declarar tu libertad. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojos. Ahora vas a mirar cuál es ese gigante con el cual tú te has enfrentado. Y a lo mejor has querido huir. ¿Cuál es ese temor? ¿Cuál es ese miedo? Lo que dijo Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí. Ahora puedas mirar, no, ponte tú delante del Señor, no mires a otra persona. Cada uno, ¿cuándo se originó ese temor? Ese miedo. ¿Cuál es la raíz? El Señor te quiere hacer libre, pero tú tienes que ir a la raíz en la cual tú permitiste el temor. Y desde ahí te ha quitado el sueño, te asusta todo. Gracias, Señor Jesús.
Tú mismo tienes que confesarle al Señor y decirle: Señor, yo abrí puertas en estas circunstancias, di lugar al temor. Dígale: perdóname, Señor, por haber permitido el temor. Y hoy puedes enfrentar el temor y puedes proclamar la palabra del Señor y saber también lo que dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. O tal vez también: el día que temo, yo en ti confío. El que tú puedas aprenderte la palabra para poderte defender con la palabra. Te damos gracias, Señor. Hoy puedas decir: la sangre de Cristo me hace libre. Yo aplico la sangre de Cristo a este temor, a este miedo que lo he permitido, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia y nos hace libres. Hoy renuncio al temor. El temor al fracaso, el temor al matrimonio,